Gloria al Señor. Así puesto, nos ponemos de pie, perdón, nos ponemos de pie si son tan amables y presentamos al predicador de esta mañana, al hermano Leo. Aleluya, hermano Leonard. Y yo les pedí a estos 4 jóvenes, ¿verdad?, que se quedaran aquí conmigo para que oraran por Leo. Este jovencito que tengo a mi lado cumpleaños hoy. Un joven muy especial. Si no conocían a Cristal, Cristal es la hija de Georgie y de Macy, ¿verdad? Y hermana de Brian, que está por ahí también. Una joven muy especial y toca el piano de una manera bien linda. ¿Y quién no conoce a este muchacho que está aquí? Sander, ¿verdad? Alexander, le conocemos cariñosamente como Sander, un adorador tremendo, anotador de 3 puntos, en baloncesto, juega muy bien, él toca guitarra y tiene muchos talentos, pero sobre todo es un hijo muy obediente y un siervo del Señor tremendo, amén. Y él es el hijo de Není y Leona y hermano de Leo, gloria al Señor. Y esta jovencita, gloria al Señor, ella es mi hija, Verónica. Le damos gracias al Señor. Yo poco a poco se los estoy presentando para que ustedes los conozcan, ¿verdad? Aquellos de ustedes que no sabían, Vero es una joven muy especial, es una joven que ama al Señor. El otro día me decía, papi, quiero seguir estudiando la palabra del Señor. Y bueno, tiene un amor por el Señor bien lindo y presidenta de su clase también, ¿ok? Gloria a Dios. Así que Cristal nos va a dirigir en oración por Leo. Amén. Extienda sus manos hacia acá. Señor, gracias por un día más de vida que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque hoy es un día más, Señor, donde podemos estar reunidos como familia, Señor. Sé tú, Señor, presentamos, Señor, a Leo, Señor, que va a exponer tu palabra, Señor, con gloria, Señor, como siempre lo ha hecho, Señor. Sé tú poniendo un arco de ángeles, Señor, a él, Señor, y en su familia, Señor, dándole sabiduría, Señor, que lo que vayas a decir hoy, Señor, lo podamos poner en nuestras vidas, Señor, de ejemplo, Señor, y así enseñarlo a otras personas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y los que nos seguirás bendiciendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Que el Señor les bendiga aún más. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Dice la palabra en Lamentaciones que por su misericordia no hemos sido consumidos por cuanto no decayeron sus misericordias. La gracia del Señor nos extiende en esta mañana y es por su gracia y su misericordia es que nos podemos acercar hoy, nos podemos congregar hoy y podemos reconocer que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Así que yo no sé si tú puedes darle un fuerte aplauso al Señor ahí. El Señor es más que bueno, más que bueno, más que bueno, más que bueno. ¿Se pueden sentar? Hoy es culto de jóvenes. Los jóvenes, denme una bulla ahí. Ay, qué rico, qué rico. Yo quiero dar un mensaje específicamente dirigido para la juventud. Son muchos los jóvenes que están entrando ahora a lo que es la faceta universitaria. Y esto conlleva muchas facetas, muchas cosas que tenemos que hacer de nuestra parte. Y yo quiero hablar específicamente acerca del enfoque en esta mañana. Yo quiero hablar acerca de que tenemos que proseguir hacia el blanco, el cual es Cristo Jesús. Que tenemos que centrar nuestra mirada en lo que realmente es importante y depositar como prioridad en nuestra vida lo que realmente amerita prioridad. Entendiendo que el centro de nuestra vida siempre debe estar y siempre debe ser Jesucristo. Así que en esta mañana vamos a estar hablando acerca de lo que es el enfoque y la importancia de tener una vida enfocada y el peligro de estar desenfocado en esta vida. Y me di la tarea rápido de buscar, según el diccionario de la Real Academia Española, qué es el enfoque.
A mí me da risa muchas veces el diccionario de la Real Academia Española porque es tan redundante. Y enfoque es la acción de estar enfocado. O enfoque es la acción de enfocar. Es como que, brother, tráeme más luz, por eso fui a donde ti. Y dice que entonces tuve que buscar qué es enfocar. Porque me decía que enfoque es enfocar. Enfoque es hacer que la imagen de un objeto producida en un foco de un lente se recoja con nitidez sobre un plano en un objeto determinado. Es centrar en el visor de una cámara fotográfica a la imagen que se quiere obtener o dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde un supuesto previo para tratar de resolverlo acertadamente. Y para poder estar enfocado hace falta una visión clara, porque donde hay falta de visión escasea el enfoque. Sin embargo, yo quise dar una definición dado por la Real Academia Española de Leo y quise definir, según mis palabras, que es el enfoque. Y el enfoque es la capacidad de concentrarse en lo que realmente amerita importancia. Es centrar la atención en un punto sin desviarlo. Y quiero dar rápido 3 ejemplos acerca de lo que es el enfoque. Y es que empresarialmente existen grandes compañías que en su momento fueron sumamente grandes, influyentes y ejercieron un gran dominio sobre sus respectivos negocios. Tomaron el control en sus ambientes de concentración, pero a causa de falta de enfoque tomaron malas decisiones y esas malas decisiones los llevaron hacia la ruina. Y quiero hablar y empezar hablando acerca de la compañía de Kodak. La compañía de Kodak era una compañía centenaria enfocada específicamente en lo que es la fotografía. Dominó el mercado de la fotografía para eso de los años 1900, 1980, 1990. No había competencia para ellos. Sin embargo, se enfocaron tanto en su producto que se olvidaron de innovar y de crear algo nuevo. Y a causa de no querer innovar y no crear algo nuevo, se fueron a la quiebra. La segunda compañía de la cual quiero hablar es la compañía Nokia, la conocida por los teléfonos inmortales. Estos teléfonos que tú los tiras desde el Empire State y siguen vivos, se rompe el piso si los tiras. La compañía de teléfono, una de las compañías de teléfono más grandes que hubo en los años 90. Fue de las primeras compañías que impulsó lo que es el teléfono celular. Era una compañía en aquel momento que estaba en constante innovación y casi todo el mundo tenía sus productos porque eran lo último, eran la compañía que tenía lo último en ese negocio. Sin embargo, pasó lo mismo que pasó con Kodak. No innovaron y ahora los Nokia no son como antes. Y quiero hablarte también de Blockbuster. ¿Cuántos aquí no compraron películas de Blockbuster? La tienda más grande de alquiler de películas en América. Era un negocio millonario y en crecimiento constante y nadie nunca pensó que se iba a quebrar. Nadie nunca pensó que esa compañía iba a fracasar si tenía el control completo en ese aspecto del negocio. Sin embargo, al igual que estas compañías se enfocaron en lo que estaban haciendo, tanto que se olvidaron de innovar y de proseguir hacia algo nuevo que pudieran hacer y que pudiesen ofrecer. Y entendiendo y creyendo que estaban enfocados, realmente se estaban desenfocados poco a poco. Y es que todas estas compañías tienen en común esto. Comenzaron con unas compañías con un gran futuro por delante. Tenían mucho que hacer, mucho por alcanzar, pero por no acceder a hacer algo nuevo o por desenfocarse lo perdieron todo, lo perdieron casi todo. Y qué triste sería que nosotros, habiéndonos enfocado excesivamente en los negocios de la vida, echemos a un lado los menesteres del Padre. Qué triste sería que aferrándonos a la vida dejemos e ignoremos lo que Dios tiene para con nosotros. Porque cuando perdemos nuestra visión, perdemos el sentido de la vida. Pero cuando perdemos de vista a Jesús, no perdemos de vista el sentido de la vida, sino que perdemos de vista la vida en sí misma.
porque solamente apegados a la fuente podemos encontrar vida. Y solamente apegados a la fuente, la cual es Cristo Jesús, podemos generar frutos. Y podemos así entonces progresar. Y hoy yo he venido a hablar a la gente que si sienten que han sentido, perdón la redundancia, si sienten que han perdido el enfoque, si sienten que no saben hacia dónde se encaminan, si sienten que no saben hacia dónde van, si sienten que caminan en esta vida sin sentido, o si sienten que están tomando decisiones sin saber las repercusiones que pueden tener en un futuro, hoy yo he venido a decirte que estás a tiempo para poder enfocarte y que Jesús desea brindarte dirección en esta vida para que puedas vivir una vida con visión y con propósito. Y si yo puedo resumir esta predicación, yo diría que esto es un llamado para depositar nuestra mirada en Cristo Jesús. Y hoy quiero hablar rápidamente acerca de 3 ejemplos bíblicos acerca del desenfoque. Y quiero comenzar hablando acerca de Josué. Y quiero que me acompañen al libro de Josué capítulo 24, por favor. Y dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestros padres, a vuestro padre Abraham, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra los fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto,
de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre cuales pasamos. Y aquí vemos el discurso final de Josué antes de morir. Josué, sin lugar a dudas, fue uno de los más grandes líderes que tuvo el pueblo de Israel. Fue el líder que vino después de Moisés, y la labor de él fue esencialmente entrar a la tierra de Canaán, sacar a las personas que habitaban en ella y distribuir entre las distintas tribus la tierra de Israel. Y es entonces que Josué está dando su último discurso como líder y se dirige hacia el pueblo de Israel, y él empieza a mencionarle todo lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel desde que llamó a Abraham cuando estaba en la tierra de Ur de los Caldeos hasta el momento en que él estaba a punto de pasar el batón. Y él empieza a hablar: escogí a Abraham cuando aún no me conocía, hice grandes prodigios en el desierto con Moisés, hice maravillas, hice prodigios, hice señales. Abrí el río Jordán, abrí el mar rojo, y mi pueblo caminó en seco. Vieron como los muros de Jericó cayeron. Vieron como conquistamos todas las tierras con un ejército que parecía que no era capaz, pero por el poder de Dios pudimos vencer. Y es entonces que Josué se encuentra ante una generación completa y le hace un reto. Ya habiendo visto todas estas cosas, ya habiendo presenciado todo lo que Jehová ha hecho por vosotros, ya habiendo presenciado todas las señales que el Señor ha hecho entre medio de ustedes, hoy yo les hago un reto. Yo les hago el reto a que ustedes sirvan al Dios el cual yo sirvo. Les hago el reto porque con todo su corazón se sometan ante la voluntad del Padre. Que no se asombren meramente por las maravillas que Él ha hecho. Que no se asombren meramente por los prodigios que ha hecho, que fueron grandes. Sino que nos enfoquemos en conocer a Dios. Y luego Josué empezó a hablar de lo que hizo Él, de lo que Dios hizo a través de Él. Y el pueblo estaba bien emocionado. El pueblo con gran fervor respondió a Josué y le dice: sí, Josué, nosotros serviremos a tu Dios. Nosotros vimos las señales que tú hiciste por medio de Dios. Nosotros vimos lo que Dios hizo a través de ti. Nosotros vimos las maravillas que Dios hizo. Y el pueblo bien emocionado dice: sí, nosotros serviremos a Dios. No volveremos a los dioses de nuestros padres, sino que nos comprometeremos a servir al Dios al cual tú sirves. Y el pueblo estaba bien emocionado. Sin embargo, esta emoción duró poco, porque dice la palabra en Jueces capítulo 2 del verso al 7 al 10: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las cosas, todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Estos son uno de los versos más tristes que yo he leído. Luego que el Señor había hecho prodigios en medio del pueblo de Israel, luego que el Señor había hecho portentos y maravillas, luego que el pueblo de Dios fue capaz de ver cómo Dios utilizó a Josué para dirigirlos a una tierra la cual, humanamente hablando, era imposible conquistar. Dice la palabra que se levantó una generación que no pudo permanecer en los estatutos y en los caminos del Señor. Pero te quiero decir algo en esta mañana.
Si hubo una generación que no pudo permanecer en el camino del Señor, es porque si hubo una generación que no conoció los caminos del Señor, es porque antes hubo una generación que no supo permanecer. Si hubo una generación que no conoció al Señor, es porque antes hubo una generación de padres que no supo inculcarle el temor del Señor a sus hijos y transmitirle la creencia y la convicción de que Jehová es el Señor y el hecho de que Él reina sobre todas las cosas. Así que este pueblo había experimentado todo lo que podían ver. Habían experimentado maravillas. Vieron cosas que quizás nosotros no vamos a ver en esta vida. Sin embargo, que esas cosas no fueron suficientes para que ellos permanecieran. Porque nunca se tratará de lo que tú puedas experimentar o de lo que puedas ver. Nunca se tratará de los milagros que tú puedas vivir. Nunca se tratará de que el Señor abra un camino para ti. Son cosas que podemos presenciar y son cosas de nuestro caminar cristiano. Y son importantes, pero la vida cristiana va más allá. La vida cristiana implica conocer a Cristo. Implica conocer a Dios. Porque si presenciamos todas estas cosas, pero no conocemos a Cristo, entonces es en vano todo lo que hemos presenciado. Porque no producirán cambio en nosotros. Y si no produce un cambio en nosotros, entonces no podremos ser capaces de permanecer. Y haremos la misma conducta que hizo el pueblo de Israel. Que presenciaron todas las cosas habidas y por haber, pero nunca permanecieron, porque nunca conocieron a Dios. Así que el primer ejemplo del desenfoque en esta mañana es el ejemplo del pueblo de Israel. Y no fue culpa de Josué. Josué hizo todo lo habido y por haber. Josué hizo la encomienda que el Señor le había delegado. Por el pueblo no tomó la encomienda que le tocaba. Y no discipuló a sus hijos. Y luego se levantó una generación que no conocía al Señor. Y pasó una de las historias más oscuras del pueblo de Israel. El tiempo de los jueces. Donde lo que escaseaba era el temor a Jehová. Y quiero hablar también el segundo aspecto acerca de la faceta de los jueces. Y quiero hablarte acerca de Sansón. Sansón era un hombre que el Señor escogió desde el vientre de su madre. Sansón fue el último juez que Dios escogió sobre el pueblo de Israel. Sansón fue un hombre el cual fue separado desde el vientre de su madre con el voto del nazareo, el cual físicamente no podía cortar su pelo y no podía hacer muchas cosas por tal de agradar al Señor y mostrar el carácter del Señor a los otros. Se supone que mostrara a Dios. Dios le dotó una fuerza y me da mucha gracia porque cuando la palabra dice que Sansón era lleno por el Espíritu, era cuando más gente mataba. Pero era un hombre que estaba supuesto a tipificar a Cristo. Porque Sansón se levantó en medio de una generación, en medio de un pueblo el cual estaba oprimido por los filisteos. Se levantó en medio de un pueblo que estaba en necesidad, que estaba en dolor. Y el llamado de Sansón fue a ser el libertador y salvador del pueblo de Israel, de los filisteos. Y Dios lo había dotado con fuerza. Y Dios le había dado la autoridad de juez para que juzgara el pueblo de Israel de todas las cosas que estaban haciendo mal. Sin embargo, Sansón se desenfocó de su labor y confió lo que no debía confiar en las manos equivocadas. Y por un momento de placer echó a perder todo lo que se supone que un momento dado hubiese hecho. Sansón se supone que hubiese puesto en libertad al pueblo de Israel de los filisteos.
pero compartió lo que no debía compartir con nadie. Y entonces que fue entregado por los filisteos. Y siendo entregado por los filisteos, allí perdió toda su fuerza, perdió toda su capacidad. Fue burlado delante de todos los filisteos. Y pasó algo muy importante. Le extrajeron sus ojos para que no pudiese ver. Y es que la falta de enfoque en nuestras vidas hace que carezcamos de visión. Asimismo como Sansón careció de visión al final de sus días. Y qué triste sería que imitemos lo que hizo Sansón, que con un futuro por delante, que con muchas cosas por hacer, por los afanes de la vida, decidamos aferrarnos a placeres momentáneos y dejemos a un lado lo que el Señor ha prometido de antemano. Qué triste sería que anhelemos más un momento aquí en la tierra que un segundo en su presencia. Qué triste sería que el Señor, habiéndonos llamado para hacer grandes obras en su nombre, nos conformemos con hacer el deseo de lo que queramos hacer nosotros mismos. Eso es falta de enfoque. Eso es falta de visión. Y quiero hablarte de Pedro. El tercer ejemplo que quiero dar en esta mañana. Pedro fue este discípulo valiente. Pedro fue este discípulo con valor que decidió dejarlo todo en un principio para seguir a Cristo. Pedro fue este discípulo que echó a un lado las redes de pescar y dejó de ser pescador de peces para convertirse en pescador de hombres. Pedro fue un hombre de valor, y aunque a veces era un poco impulsivo, era un hombre que en el transcurso de su vida quería agradar a sus rabinos, quería agradar a Jesús, quería seguir su enseñanza. Muchas veces metió la pata, como decimos por ahí los jóvenes. Sin embargo, supo reivindicarse en muchas de sus ocasiones y entender que estuvo mal y corregir sus acciones. Pero en un momento dado, Pedro se encontraba junto a los discípulos en la barca y estaban en una inmensa tempestad y no sabían qué más hacer. El mar estaba en todo su apogeo, una tormenta. Y no sabían qué hacer, y de momento a lo lejos ven que una figura como de un fantasma viene acercándose hacia la barca. Y entonces que ellos tuvieron miedo y no sabían qué hacer, puesto que no sabían si era un fantasma o si eran visiones de ellos mismos. No sabían. Lo menos que pasó por su mente en aquel momento es que era Jesús. Hasta que de momento pudieron reconocer que quien estaba caminando sobre las aguas era Jesús en medio de la tempestad. Y en medio de la tempestad, Pedro decide caminar porque su maestro también está caminando sobre las aguas. Pedro le pregunta: Jesús, ¿eres tú? Jesús le contesta: sí, yo soy. Si eres tú, entonces manda que yo camine sobre las aguas. Y Pedro, en ese momento atrevido, caminó sobre las aguas y su mirada estaba puesta en Jesús. Y caminaba sobre las aguas y de momento dio el primer paso y caminó. Dio el segundo paso, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, pero de momento el miedo lo agobió. Desenfocó su mirada de Jesús y procedió a hundirse. Y aunque Pedro tuvo mucha valentía, hizo algo que ninguno de los discípulos hizo: atreverse a caminar sobre lo incierto. Ciertamente también tuvo
una crisis de fe en aquel momento, acompañada de desenfoque. Pero no simplemente quiero hablarte acerca de esta parte, acerca de Pedro, en cuestión del desenfoque. Y es que Pedro era este hombre que le decía a Jesús: Jesús, yo voy a todas contigo. Yo voy a hacer lo que sea por ti. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, siempre estaré contigo. Lo que sea que te pase a ti, me va a pasar a mí primero. Yo nunca te voy a negar a ti. Yo voy a estar contigo siempre. Voy a todas. Sin embargo, Jesús le dice: Pedro, tú me negarás 3 veces. Y Pedro le dice: imposible. Yo haría lo que sea por ti hasta la muerte. Yo haría lo que sea por ti. Nunca voy a negarte, maestro. Pero llegó el momento cuando entregaron a Jesús. Y le preguntaron a Pedro 3 veces: ¿acaso tú eras el que andabas con el rabino? ¿Acaso tú eras el que andabas con Jesús? Y 3 veces Pedro negó al maestro. Y luego cayó en cuenta, y dice la palabra que cayó en una gran angustia, porque entendió lo que había hecho. Y la angustia lo llevó a él a hacer algo que no debemos hacer. Y es que Pedro volvió al lugar de donde Jesús lo había sacado en un principio. Habiendo sido llamado a ser pescador de hombres, Pedro, a causa de la angustia y a causa del desenfoque, decide volver a su viejo oficio y ponerse otra vez las vestiduras que Jesús le había quitado, para depositarse otra vez las vestiduras que tenía en un principio, las vestiduras de pescador. Y muchas veces nosotros, por nuestra angustia, muchas veces nosotros, a causa de nuestro desenfoque, volvemos al lugar de donde Jesús nos sacó y nos depositamos en nosotros las vestiduras que en un momento dado Cristo nos sacó. Y ahí estaba Pedro, de vuelta al lugar de donde Jesús lo había sacado. De vuelta al lugar de donde Jesús lo había limpiado. Sacado del lugar de donde Jesús le había cambiado su nombre. Pero la historia no termina ahí, y quiero brindarte ahora un contraejemplo acerca del desenfoque. Y es que Jesús llega al lugar de donde lo había sacado ya. Jesús llegó al lugar del desenfoque de Pedro. Y en el lugar donde estaba Pedro, Jesús vuelve a llamar a Pedro otra vez, haciéndonos entender que no importando en dónde nos podemos encontrar sumergidos, no importando el grado de desenfoque que tú puedas tener, Jesús siempre va a volver a tu encuentro otra vez y te va a ofrecer una oportunidad para que redirijas tu mirada otra vez hacia Él. Y Pedro, en angustia, no quería dejar sus redes, porque entendía que lo que había hecho estaba mal. Pero no quería volver otra vez. Pero estaba angustiado. ¿Y quién no estaría angustiado luego de haberle fallado a alguien que había dado su vida por él? ¿Quién no estaría angustiado luego de dejar desamparado a aquel que lo había sacado, lo había tomado en cuenta cuando nadie lo había tomado en cuenta? Y Pedro estaba en esa condición. Pero Jesús nuevamente lo llama. Y más adelante dice la palabra que cena con él. Y sentado a la mesa, Jesús lo mira a sus ojos.
Y Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice, yo te amo, o sea, yo te amo. Y Jesús otra vez dice, Pedro, tú me amas. Y Pedro dice, yo te amo, yo te amo. Y Jesús convencido dice, wow, Pedro, tú me amas. Y Pedro dice, Maestro, tú lo conoces todo. Pero realmente cuando vamos al griego, Jesús le está diciendo, Pedro, tú me ágapes. Tú me amas incondicionalmente. Y Pedro le dice, Jesús, yo te fileo. Y fileo es de amor filial, es de un amor que no es incondicional por completo como el amor ágape. Y Jesús le vuelve a preguntar, pero Pedro, tú me ágapes. Y Pedro le dice, no, Jesús, yo te fileo. ¿Acaso no entiendes? Te negué 3 veces, te dejé en tu peor momento, te fileo. Y Jesús dice, tú me fileas. Y Pedro dice, Maestro, tú lo conoces todo. Y a pesar de que Pedro hubiese dicho eso, Jesús dice, apacienta mis ovejas. Haciéndonos entender que no importando el lugar del desenfoque en el cual te encuentres sumergido, Jesús está dispuesto a llamarte y a decirte, apacienta mis ovejas. No importando el lugar donde te encuentres sumergido, Jesús está dispuesto a revestirte otra vez para que redirijas tu mirada hacia Él y para que entonces ejecutes la labor por la cual Él te llamó desde un principio. Y Pedro, de ser el hombre desenfocado, se convirtió en el fundamento, en parte del fundamento de la iglesia. Fue lleno por el Espíritu Santo en el aposento alto. Y luego, viendo su primer sermón, se convirtieron 3,000 personas a los pies de Cristo. Dice la palabra que por su sombra los enfermos eran sanos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús, sé sano. Todo porque un hombre que estaba desenfocado decidió enfocarse en Jesús. Yo te hago una invitación en esta mañana. Si sientes que en tu vida hay desenfoque, si sientes que en tu vida, o que te has tomado las vestiduras del principio, hoy Jesús te hace un llamado para que vuelvas a enfocarte. Y yo quiero hablarte acerca del mejor ejemplo del enfoque. Y yo quiero hablarte acerca de Jesús. En Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y es que Jesús desde un principio sabía la encomienda que Él tenía. La encomienda de padecer a causa de nuestros pecados para que pudiésemos ser redimidos, reconciliados, regenerados y renovados en Él. Y en un momento dado Jesús se encontraba en el monte Getsemaní. Y en ese momento en específico dice la palabra que Él estaba pasando por un momento de ansiedad horrible. Sudó como gotas de sangre.
tenía una ansiedad, un estrés que le sobreacogía, porque él sabía lo que había de acontecer. Y en ese momento, él dice unas palabras. Y él dice, en tribulación, que si es por ti, Señor, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. Pero no dice esto como para renunciar de lo que él iba a hacer. Él no dice estas palabras como dándose por vencido de su obra. Él no dice estas palabras como diciendo, Señor, esto es mucho para mí. Él sabía esto porque él sabía lo que había de acontecer. Y es que la copa que había de ser derramada era la copa de la ira de Dios sobre de sus hombros. La ira de Dios a causa del pecado de la humanidad había de ser derramada sobre los hombros de Jesús. Y Jesús en angustia sabía lo que había de acontecer y dice, Dios, pase de mí esta copa. Tu ira ha de ser derramada sobre de mí. Lo que se supone que le corresponda a la humanidad a causa de su pecado va a ser derramado sobre de mí. Y en ese momento Jesús está pasando por un momento de ansiedad terrible, porque está entendiendo lo que Dios iba a hacer a través de él. Sí, iba a reconciliar la humanidad por medio de él, pero iba a descargar toda su ira sobre de él, para que esa ira no fuese descargada sobre nosotros. Y Jesús, en plena convicción de esto, él no decide rechazar lo que tenía que hacer, sino que teniendo conocimiento de que la ira de Dios iba a ser derramada sobre él, él accede al llamado de morir en la cruz y no permite que estos pensamientos lo desenfocaran, sino que permaneció enfocado hasta que consumó la obra por la cual él fue llamado. Los vituperios, el dolor, el sufrimiento, las burlas, el rechazo, nada de estas cosas fueron suficientes como para que Jesús dejara a un lado su encomienda. Y hoy Jesús nos hace un llamado a que hagamos como Él. Como el escritor de los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hoy Dios nos hace un llamado de que a pesar de nuestro sufrimiento, a pesar de nuestro dolor, a pesar de la falta de dirección que podamos tener en un momento dado, a pesar de cómo nos podamos sentir, Dios nos hace un llamado a poner y depositar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que no sigamos el ejemplo del pueblo de Israel cuando no supo permanecer. Que no sigamos el ejemplo de Sansón cuando a causa de los placeres terrenales se dio a su llamado. O que no hagamos como inicialmente hizo Pedro, que desvió su mirada de Jesús. Sino que Jesús nos dice en esta mañana, mírenme a mí, así como yo miré al Padre en mi peor momento. Y yo te digo en esta mañana, si sientes que estás en tu peor momento, si sientes que estás en el mayor nivel de desenfoque en tu vida, tu desenfoque no es una excusa delante del Señor. No se trata de que estemos desenfocados, porque todos en la vida vamos a tener aspectos y momentos de desenfoque. Se trata de que seamos capaces de levantarnos en nuestro desenfoque y depositar nuestra mirada en Cristo Jesús, sabiendo que así entonces Él depositará de sus vestiduras en nuestras vidas. Y podremos entonces caminar en pos del llamado que Él ha depositado para cada uno de nosotros. Jonás trató de huir de su llamado.
Pero nadie puede escapar de la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor lo llena todo. Yo básicamente concluí ya. Fue un mensaje corto. Y durante el transcurso de la palabra, podemos ver ejemplos de muchas personas que en un momento dado estuvieron desenfocadas. Abraham en un momento dado estuvo desenfocado cuando Dios lo llama a la tierra de Canaán, pero decide redirigirse hacia la tierra de Egipto. Moisés estuvo desenfocado en el momento en que Dios le dice que hablase sobre la peña, pero la golpeó. Y asimismo podemos ver durante la historia bíblica cómo grandes hombres de Dios en un momento dado estuvieron desenfocados. Durante la historia bíblica podemos ver cómo las mayores personas que admiramos en la palabra de Dios en un momento dado tuvieron momentos de desenfoque. Pero Dios transformó ese momento de desenfoque en un momento de enfoque para que podamos entender que tu peor momento el Señor lo puede transformar en algo nuevo. Y en esta mañana yo quiero orar por todas aquellas personas que sienten que en su vida están desenfocadas. En esta mañana yo quiero orar por todas aquellas personas que sienten que su futuro es incierto. En esta mañana yo quiero orar por todas aquellas personas que sienten que han dejado a un lado lo que el Señor los ha llamado a hacer. En esta mañana yo quiero orar por todas aquellas personas que hicieron como Pedro, volvieron al lugar del principio. En esta mañana yo quiero orar por aquellas personas que se les hace difícil permanecer. En esta mañana yo quiero orar por todas aquellas personas que quizás en un momento han accedido a hacer cosas que no tienen que acceder. Y ante todos estos panoramas yo quiero decirte que aún hay esperanza para ti. Aún no importando tu panorama, yo he venido a decirte que no hay imposibles para Dios. Que mientras haya vida, seguirá habiendo esperanza para que Jesús haga sobrar en nosotros. Así que nos ponemos en reverencia ahí. Señor, venimos delante de tu presencia. Yo te doy gracias por esta mañana. Yo te doy gracias porque tus misericordias son nuevas. Yo te doy gracias porque tu gracia, Señor, permanece constante para nosotros. Yo te doy gracias porque muchas veces fallando a nosotros, Señor, tú permaneces para nosotros. Y en esta hora, Señor, te presentamos nuestras vidas. Tu palabra en Hebreos dice, Señor, que delante de ti estamos, Señor, como al descubierto. Que delante de ti, Jesús, estamos como desnudos. Que no hay nada que podemos esconder delante de ti, porque tú lo conoces todo. No hay ningún pecado que pueda sorprenderte. No hay nada muy escondido que ya tú no hayas visto. Porque aún lo más profundo de nuestros corazones, Señor, ya tú lo has escudriñado. Y el Señor te dice en esta mañana, no hay nada tan escondido que ya yo no haya visto. No hay nada tan oscuro que ya yo no haya visto. No hay nada tan oculto que ya yo no haya visto. Porque lo que tú tratas de esconder delante de la gente, ya yo lo he visto. Ya basta de andar con máscaras. Ya basta de estar andando, escondiendo y mostrando una imagen que no somos delante de las personas. Ya basta de tratar de aparentar lo que no somos delante de las personas. Dios demanda de nosotros genuinidad e integridad.
Dios demanda de su iglesia enfoque. Dios demanda de su pueblo enfoque. Y si sientes esta mañana que tu relación con Dios la has descuidado, si sientes esta mañana que has descuidado varias cosas delante del Señor, o que te has desenfocado en varios aspectos de la vida, hoy el Señor te dice que estás en el lugar correcto para que vuelvas a depositar tu mirada en mí. Hoy el Señor te hace el llamado y te dice lo mismo que dice el escritor de los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que te pido, Jesús, obra en cada uno de nuestros corazones. Y te pido, Dios mío, Señor, que pueda levantarse una iglesia percibida, que pueda levantarse una iglesia dirigida por ti. Y ante el incierto del futuro, podamos vivir y caminar bajo el fundamento de tu palabra, que es la mejor visión que podemos tener, la de tu Hijo amado. Así que te doy gracias, Dios mío, por tu misericordia. Te doy gracias por tu gracia. Y te pido por tu misericordia, Jesús. En tu santo nombre. Amén, amén y amén.